Muy buenas noches o buenas tardes, hermanos. Les saludo con la paz del Señor y también le damos la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando a las redes sociales, a la plataforma de Facebook, en Casa de Oración Banfield. Es un honor traer la palabra de Dios en esta tarde. Le invito por favor a orar. Sí, incline su rostro por favor, allí que está en su lugar, y vamos a encomendarnos en las manos del Padre para que Él nos dé iluminación y entendimiento a su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nuestro corazón está preparado. Está preparado la buena tierra, tu palabra que es la semilla. Yo sé que en esta tarde caerá en un lugar donde fértil, donde dará fruto a su tiempo. Y sé que, Señor, tu pueblo está presto a escuchar tu voz, no la voz de un hombre, la voz de tu palabra, la voz de tu Santo Espíritu. Seas tú edificándonos y fortaleciéndonos. Seas tú redarguyéndonos, confrontándonos, reprendiéndonos, instruyéndonos y preparándonos para toda buena obra. Tu palabra de generación en generación seguirá siendo viva y eficaz. Y tu palabra es sumamente penetrante. Aquel que escucha con fe entrará en huesos, coyunturas, tuétanos, y aún discernirá el pensamiento y las intenciones del corazón. Dice tu palabra que no hay ninguna cosa creada que no te sea manifiesta delante de tu presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas espiritualmente ante tus ojos. Háblanos. Queremos oír una vez más tu hermosa y dulce voz en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, acompáñenme por favor a la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ahí en pantalla le va a aparecer el título de la enseñanza: Respeto y temor a Dios. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios de esta manera: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. ¿Qué debes de añadirle? ¿Qué debes de añadirle, iglesia? Virtud. A la virtud, conocimiento. Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. ¿Sí? El título de la enseñanza, una vez más, lo vuelvo a remarcar: respeto y temor a Dios. Y déjeme decirle que voy a introducirme en el tema, y todos prestando atención, por favor, en este lugar. Paramos un poco de leer y vamos a atender a lo que el Señor nos quiere hablar. Quiero comenzar diciendo que el día de hoy vivimos en un mundo que ha perdido el valor y la importancia del respeto. El respeto y el temor a la palabra de Dios es un tema olvidado en el cristianismo el día de hoy. Y eso, amados hermanos, es muy lamentable, porque vivimos tiempos peligrosos y vivimos incluso en un mundo irrespetuoso. Es triste ver que aún en el cristianismo a nivel global o a nivel general se ha ido diluyendo al paso del tiempo, poco a poco. Se ha ido perdiendo el respeto a Dios y el temor a su palabra. Y déjeme decirle que el respeto a Dios, si usted se considera un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, el respeto a Dios nos inspira a amar a Dios cada día más y más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y también el respeto a Dios nos ayuda, o también nos inspira a amar las cosas de Él. Y cuando hablo de las cosas de Él, estoy hablando específicamente de las cosas santas, de las cosas que Él ha apartado para su servicio, para su obra. El temor a Dios es la que nos lleva a poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestra vida cotidiana.
El respeto y el temor a Dios es una actitud que cada cristiano debe tener para con Dios. El respeto, amada iglesia del Señor, nos inclina hacia el temor a Dios. Nos lleva a una suma reverencia por Dios, aun cuando leemos su palabra. La piedad que acabamos de mencionar en el versículo leído, esa piedad que se puede entender o se puede explicar que significa temor y reverencia, nos lleva a tener acciones de amor con Dios, pero no solamente con Dios, sino también con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo debemos de reflejar, si tenemos a Dios en nuestro corazón, esa misericordia, la clemencia, la consideración, porque sabemos que muchos piadosos pasan muchas necesidades y pasan muchas desgracias. Y aún así nosotros como hermanos en Cristo, que profesamos tener temor y respeto a Dios, tenemos que tenderle la mano al más necesitado. Entonces, estamos descubriendo aquí algo muy interesante, y la gran característica del respeto y temor a Dios está dirigida en dos direcciones. Número uno, hacia Dios, y número dos, hacia el prójimo. Quiero comenzar con una pregunta después de esta introducción, después de los textos leídos, y una vez más, si usted me quiere acompañar a leerlos. Dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y el versículo 6 prosigue diciendo, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Mi pregunta es para usted, ¿qué significa piedad aquí en la Biblia? Y si me aparece en pantalla, la palabra piedad viene del original griego eusebeia. Esta palabra griega tiene tres significados, y lo podría llamar así yo específicamente. Eusebeia, número uno, significa devoción a Dios. En su segundo significado significa respeto a Dios. En su tercer significado significa temor y reverencia a Dios. Número uno, devoción a Dios, lo vuelvo a repetir. Número dos, respeto a Dios. Número tres, temor y reverencia a Dios. En estos tres significados que acabo de mencionar, debe de ser muy importante que el cristiano pueda desarrollar esta actitud ante Dios, porque Dios es grande en todo su esplendor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ante su majestad, Él es grande y poderoso, y todo esto produce en nosotros una conciencia de profundo respeto. Por eso, amados hermanos, debemos de desarrollar la devoción a Dios, el respeto a Dios, el temor y la reverencia a Dios, en primer lugar, desde casa, no desde este lugar. En Proverbios 22:6, por favor, allí vamos a ver el respeto y el temor a Dios que empieza desde mi familia o desde mi casa. Allí en Proverbios 22:6 se nos instruye a nosotros los padres, y yo sé que aquí hay muchos padres, que debemos de cumplir con una cierta responsabilidad en cuanto a nuestros hijos e inculcarles el respeto y el temor a Dios. Proverbios 22:6. Esa es la traducción Reina Valera 1960, si está plasmado allí. Dice así, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. ¿De dónde? De él. ¿Qué es él? ¿Quién es él? Dios. Los niños van a conocer a Dios, y al conocer a Dios también conocerán la voluntad de su palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el versículo 6, aquí hay una palabra que me llama la atención, o una palabra clave, si usted lo puede llamar, que es la palabra instruir. Esta palabra instruir, también si está en pantalla, por favor, si me lo tiene allí. La palabra instruir viene del original hebreo hanak. Esta palabra hebrea tiene también tres significados muy interesantes para poder formar a nuestros hijos
en el respeto y en el temor hacia Dios. Hanak, en su primer significado, es disciplinar. Número 2, su segundo significado es iniciar. Número 3 es adiestrar. Ahora la pregunta que yo le puedo hacer en esta tarde a usted es: disciplinar, iniciar y adiestrar, ¿en qué? En la palabra del Señor o en los caminos del Señor. Tus hijos y mis hijos, es necesario que nosotros instruyamos o los instruyamos, ¿sí? Disciplinemos, los iniciemos, los adiestremos en los caminos del Señor. Y todo empieza desde casa. Si la casa está desordenada, si en casa los padres primordialmente, ellos específicamente como gran referente que son de su familia, no tienen respeto, no tienen temor hacia Dios, entonces sus hijos jamás podrán ser disciplinados, iniciados, adiestrados o instruidos en la palabra o en los caminos del Señor. Nosotros como padres le vamos a enseñar los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de iniciarlos en los caminos de Dios. ¿Para qué? Para disciplinarlos con amonestación del Señor y adiestrarlos en las sendas de la vida. Lastimosamente, amados hermanos, hoy el diseño de la familia que Dios ha hecho para la vida cristiana se está diluyendo. Muchísimo se está diluyendo. En casa los hijos ya no tienen temor por Dios, no tienen temor por su palabra. Los padres han optado invertir su tiempo más en el trabajo y en otras cosas que preferentemente estar al lado de sus hijos, inculcarles la palabra de Dios, de que sus hijos crezcan derechos en los caminos del Señor, para que mañana más tarde esos hombres y mujeres sean hombres piadosos, mujeres piadosas ante la obra del Señor. Nuestros hijos tienen que ir aprendiendo a discernir entre el bien y el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo. No sé si estoy solo aquí yo. La palabra de Dios está viva para nosotros como iglesia. Es nuestra brújula. La palabra de Dios es nuestra lámpara que alumbra los caminos por donde andamos. Como dice el libro de los Salmos, es lámpara a nuestros pies, para nosotros y para nuestros hijos. Padres deben de infundir a sus hijos respeto y temor a Dios. Nuevamente lo vuelvo a recalcar, usted debe de ser el gran ejemplo para sus hijos. Niños que se están perdiendo, escuche bien, niños que se están desviando de los caminos del Señor, y incluso padres que esperan específicamente solamente traer a sus niños a este lugar, a casa de oración, para que los maestros se encarguen del adiestramiento para sus hijos. Pero déjeme decirle, amado hermano, amado padre de familia, que en primera instancia ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que en tu casa tú empieces a instruir a tus hijos. Luego la iglesia es parte del complemento en la formación de tus hijos. Algunos se viven quejando quizás o murmurando en sus casas. Aquella hermana no le enseña bien a mis hijos la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué le llevo? Entonces, ¿para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo en la casa del Señor si no se van a ocupar de mis hijos? Hermanos, es una mente desordenada. Es una mente o es una actitud que los padres han podido tener prácticamente desordenado ante los ojos del Señor. Así que, padres, es tiempo de poner manos en el arado en nuestros hijos. Es tiempo de poner manos en el arado en nuestros hijos. Pero también, por otro lado, quiero mencionar que cuando padres se entregan a los caminos del Señor o se entregan al Señor en vida completa, sus hijos nacen dentro del Evangelio. Y algunos cristianos o algunas personas han tenido el concepto de que, o el pensamiento de que si sus hijos nacen en los caminos del Señor, algunos han optado a tener el argumento que ya por ser nacidos en el Evangelio, nacen salvos. Y dígame usted,
¿Ese pensamiento es acorde a la palabra de Dios? Un hijo que nace en los caminos del Señor no quiere decir que nace siendo cristiano ni nace siendo salvo. Y aquí es donde algunos padres a lo mejor ignoran este punto porque creen que nacieron, nuevamente lo vuelvo a remarcar, que nacieron sus hijos en cuna del evangelio o cristiana, automáticamente son cristianos. Vamos a poner en tela de duda este argumento que yo acabo de mencionar. Si es que nacieran nuestros hijos cristianos ya, aún siendo padres en un lugar que se congregan, nacidos de nuevo incluso, entonces mi pregunta es, ¿por qué Dios insiste, si así es la palabra, insiste constantemente a través del proverbio que debemos de instruir a nuestros hijos desde pequeños? Entonces, no cabe ese argumento de que si yo estoy en el evangelio y nacen mis hijos, van a ser automáticamente cristianos. Entonces, es nulo ese pensamiento. Es necesario, amada iglesia del Señor, instruir a nuestros hijos, porque llegará un día llegará, tarde que temprano, llegará en que nuestros hijos tendrán que arrepentirse de sus pecados. ¿Sí o no? Tendrán que arrepentirse de sus pecados, tendrán que nacer del agua y del Espíritu de Dios, tendrán que convertirse y ellos tendrán que tener también un encuentro personal de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. Nadie dice amén. Nadie dice amén. Entonces es nuestra responsabilidad, nuevamente, de como padres iniciarlos, disciplinarlos, adiestrarlos a nuestros hijos en el respeto y en el temor a Dios. ¿Cuántos son padres aquí en este lugar? Levante la mano, por favor. Yo levanto mis dos manos porque tengo familia. Hay padres. Escuche bien, hermano, cabeza de hogar. Dios pedirá cuenta de usted. Dios pedirá cuenta de usted de cómo los inició en sus hijos en los caminos del Señor. Usted no tendrá excusa de decirle a Dios, es que no tuve tiempo, es que mi esposa no se ocupó, porque tu palabra me dice que la mujer es sabia para edificar. Hermanos, el hombre debe de gobernar en primer lugar bien su casa. Y la mujer es un complemento, la ayuda idónea es un complemento para ayudar al padre, al cabeza de hogar, de poder formar a sus hijos en los caminos del Señor. Pastor, iniciarlos, disciplinarlos, adiestrarlos. Por ejemplo, ¿en qué? ¿En qué, pastor? Porque yo me quedo corto un poco de entendimiento, o no llegó a entender claramente lo que usted está explicando. Iniciarlos, disciplinarlos y adiestrarlos, por ejemplo, en la integridad a nuestros hijos. ¿Cuántos padres se preocupan de iniciar a sus hijos, de disciplinar a sus hijos, de adiestrarlos en la integridad? ¿Cuántos? Deme un ejemplo, pastor, porque quiero saber un ejemplo de integridad. Un ejemplo bien práctico es, por ejemplo, las amadas hermanas que van visitando compañeras de trabajo, hermanas de la congregación, etcétera, y siempre van con sus hijos. ¿O no es así, hermanas? No hay hermanas acá, me parece. Hay hermanas acá. Levante la mano, ¿cuántos son las hermanas acá que están? A ver, bien. ¿Tienen hijos o no? Sí, ¿no? Entonces, cuando usted va a visitar un lugar, ¿va sin sus hijos o va con sus hijos? Va con sus hijos. Si son pequeñitos, obviamente. Estamos hablando de niños en primer lugar, de 5 o 7 años. De repente, en este ejemplo que voy a poner bien práctico, usted va a visitar a una compañera de trabajo, una hermana, o incluso a la casa del pastor, ¿no? Porque constantemente, quizás usted ama a su pastor y usted le está tocando la puerta, pastor, vengo a visitarlo. Y viene con sus niños, con sus muchachillos, allí para visitarlo. Y bueno, allí, ¿no? Vamos a poner el ejemplo también en la casa del pastor. Y de repente su niño de 7 años, con los hijos de su compañera que también tienen la misma edad, comienzan a jugar y el otro niño le empieza a sacar la caja de juguetes y empiezan ahí a compartir y se empiezan a divertir. Pero de repente este primer niño del matrimonio, lo voy a llamar al niño Pepito,
Pepito de repente le gustó un juguete específico de aquel niño, del otro niño, y él sin querer queriendo agarró ese juguete y se lo metió a la bolsa. Se despide la mamá de la casa del familiar, etcétera, y se regresa a casa tranquilo. Y el niño nuevamente en su casa, en un momento determinado, saca el juguete del bolsillo de su campera y comienza a jugar. Y la madre de repente le presta atención y le dice: Pepito, ¿de quién es ese juguete? ¿Usted qué va a pensar que el niño le va a decir a usted? No, le pregunto yo a usted con sinceridad. ¿Qué va a pensar usted que le va a decir su hijo o el niño? Es mío. No le va a decir, no, yo le saqué el juguete a Román. No va a decir eso. Es mío. Pero la mamá, siendo sabia, o el padre siendo sabio, se dará cuenta de que ese juguete no le pertenece a él. ¿Y qué era el padre? ¿Qué era la madre? Bueno, hijo, ¿te trajiste el juguete de mi amigo? No pasa nada, jugá. Algunas madres operan así. Otros padres dicen: no, ni se va a dar cuenta cuántos juguetes tiene porque tiene un montón de dinero. Un juguete, ¿qué le va a hacer? ¿O no? Muchas personas piensan, escuche bien, yo no estoy diciendo que usted piense así. ¿Me va entendiendo? No, porque un día yo estuve predicando y yo empezaba a predicar y me dijo: no, pero usted me lo dijo a mí. Me dijo: pastor, usted me lo dijo a mí. Pero si yo no siquiera no sé ni tu vida. Yo no ando averiguando tu vida. ¿Me va entendiendo? Entonces, el que se hace cargo es porque está pasando eso. Y si no, quédese tranquilo. Entonces el padre o la madre de familia que sabe de que ese juguete no le pertenece a su hijo, si los padres tienen respeto a Dios y temor a Dios, ¿qué van a hacer a continuación? Hijo, en primera instancia, número uno, te pregunté que si ese juguete era tuyo, me dijiste que era tuyo, pero no es tuyo. Estás mintiendo. ¿Cuántos padres corrigen a sus hijos cuando mienten? Algunos padres: no, pero sí es una mentirita piadosa, no es de agravio, es niño pequeño, no sabe ni lo que dice. Hermanos, el niño, desde que tiene uso de razón de lo que sabe diferenciar entre el bien y el mal, desde allí se toma como pecado ante los ojos del Señor. Usted sabe que niños también van a estar en el infierno, ¿no? Y ante el juicio del trono blanco también estarán presentes niños. ¿Sabía eso usted? ¿O no sabían eso? La Biblia dice que grandes y pequeños se presentarán ante el juicio del trono blanco. Entonces, niños que ya tienen una cierta edad, que ya saben diferenciar de qué es mentir, de qué es robar, ojo, hermanos, con eso. Pero el padre que es sabio, la mujer que es sabia, inducará a su hijo de que lo que él ha tomado, tal juguete, no es de él en primera instancia. Número 2, de corregirle la mentira. Número 3, los padres deben de dirigirse con su hijo hacia la casa de aquella persona. Número 1, pedirle disculpas o perdón a la persona y devolver aquel juguete. Nadie dijo amén a eso, hermano. Nadie dijo, eso es integridad, hermano. ¿Por qué? Porque muchos padres lo que hacen es: ¿sabes qué, Sofía? Mira, te vengo a devolver el juguete porque, ay, este niño que es tan terrible, muchacho tan inquieto, se llevó el juguete de tu hijo. Muchos se quieren justificar. Padres, Padres se quieren justificar en el error de su hijo. No debemos de justificarnos. Debemos de decirle: mi hijo cometió una falta y yo vengo a pedirte perdón a vos como su madre, y también que mi hijo le pida perdón a tu hijo por llevarse lo ajeno, lo que no le corresponde. Eso, hermano, escuche bien, esa actitud puede traer un cambio tan tremendo por el Espíritu de Dios a esa persona, y esa persona puede venir incluso a los caminos del Señor por dicha actitud.
Tus hijos deben de ser enseñados en la integridad. Enséñales la integridad a tus hijos. Padres, no se dejen chantajear por sus hijos. Padres, no se dejen chantajear por sus hijos. Porque hay niños que hacen incluso sus propios berrinches. O no hay así niños ahora acá. Hay niños que hacen unos berrinches, hermanos. Ya ni hablar porque se tiran al suelo porque es la típica, ¿no? Pero los berrinches lo que yo he visto, dichos berrinches de aquellos niños, ahora ya les insultan a los padres. ¿O no? Los insultan. Otros le pegan puntapiés. Otros les dicen mala, fea, no me quieres. ¿O no es así? Dichas palabras, como lo digo textualmente, los niños utilizan. Y a veces los padres, en casa vas a ver, en casa vamos a hablar. Llegan a casa, no pasó nada. Los padres en el celular, viendo el partido de fútbol o preocupándose en otra cosa, y le dejaron pasar a los niños dicha actitud irrespetuosa que tuvieron con Dios y con usted. Nuestros hijos necesitan nuevamente ser iniciados, disciplinados, adiestrados en los caminos del Señor. ¿Amén o no amén, hermanos? Necesitamos que nuestros hijos sean hombres de Dios y mujeres de Dios. Otro de los ejemplos también es instruir a nuestros hijos en la bondad. ¿Qué es la bondad, pastor? Ser bondadoso de poder ver cuando una persona tiene necesidad de compartir sus cosas. Hay niños que no tienen un par de zapatillas, las personas que están en situación de calle. Y algunos hijos tienen el privilegio de poder tener 4 hasta 5 pares de zapatillas. Pero si usted vio que algún niño tiene necesidad, enséñele a su hijo a ver esa necesidad del otro niño para que aprenda a ser bondadoso. Mira, hijo, aquel niño no tiene zapatilla. ¿Qué te parece si no le regalase un par de zapatillas a aquel niño? No, papá, no. ¿Cómo me vas a sacar mi par de zapatillas que yo... No, tenés 4. Regálale 1. Porque a Dios le agrada esa actitud. La bondad le agrada al Señor. Sus padres quizás no tienen dinero para poder comprárselo. Pero regálale 1. Y llévalos a la palabra. Y la palabra, por medio del Espíritu de Dios, convencerá su espíritu. Y les hará entender este principio, y ellos podrán dar con bondad a aquel niño que está necesitado en este aspecto de un par de zapatillas. La bondad. Adiéstralos en la honestidad. Otro de los puntos, para no poner más ejemplos. Debemos de enseñar a nuestros hijos a que siempre hablen. Escuche bien, hermano, esto. A que hablen siempre la verdad. Siempre. No casi siempre. Siempre. ¿Me va entendiendo, hermano? Y si usted empieza a enseñar a sus hijos a que hablen siempre la verdad, ellos empezarán a desechar la mentira, de no tapar cosas de sus compañeritos, incluso de escuela. Tenga en principio eso. Porque yo tengo mis hijos estudiando todavía en las escuelas, y hay cosas que, escuche bien, hay cosas que de familias cristianas, de hijas de cristianos o de hijos cristianos, que se mandan la parte en la escuela y le dicen, por favor, no le contés a mi mamá, no le contés a mi papá, no le contés al pastor. Ocurren esas cosas, hermanos. Pero yo, como les inculco las palabras del Señor a mis hijos, yo le digo, háblame la verdad, qué es lo que está pasando. Incluso les he dado la autoridad a mis hijos de que cuando un hijo de Dios o una compañerita que viene a la casa del Señor está haciendo cosas indebidas ante los ojos del Señor, debe de corregir con la palabra de Dios. ¿O no es así, hermanos? Eso se ha perdido. No, hijo, no te metas en donde no te llaman. No le corrijas los errores. ¿Cómo que no, si somos familia en Cristo? ¿Cómo no vamos a cuidar a nuestros hermanos?
Pero lastimosamente, hay familias que cuando incluso los hijos de los pastores los corrigen, o cuando los hijos de los diáconos corrigen los errores de otros, los padres se enojan y empiezan a contender con los hermanos. Y empiezan a decir, usted, pero ¿quién es usted para que su hijo le corrija a mi hijo? Entonces la pregunta es, ¿entonces qué, no éramos hermanos en Cristo? ¿No éramos una familia? ¿No estamos comprados con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo? Si tú tienes un problema, es mi problema. Si yo tengo un problema, es tu problema, porque somos familia, nos ayudamos, oramos unos por los otros, nos corregimos con amor y con mansedumbre. ¿En dónde? En la palabra de Dios. ¿Amén o no amén, hermanos? No me van a volver a invitar, me parece, aquí, ¿eh? No, el pastor muy rígido, muy recto, no me gusta. No, hermanos, debemos de hablar las cosas como son. Entonces, enseñar a tus hijos a que hablen la verdad, a que no mientan, e incluso que los niños no puedan agarrar ni siquiera un peso de la mesita de luz donde usted lo dejó y se lo mete. No, pero es para el chicle. No, usted sabe que los niños hacen, y los papás dicen, pero ¿qué hace un peso? Un peso no me hace ni cosquillas. Y los padres piensan así, hermanos, y están pero errados. Otra de las cosas también, van a la escuela, toman la lapicera o el lápiz o el Equipaper de su amiguito, se lo traen a casa y están en la cartuchera y usted sabe que no es de él y lo están usando. ¿De quién es? Mío también. Papá es mío también. Hermanos, en esas pequeñas, escuche bien esto, en esas pequeñas cosas que nosotros, los padres, los mayores, no le damos tanta importancia, en eso está el pecado. En eso hay pecado, hermano, aunque usted no lo crea. Debemos de iniciar a nuestros hijos en el respeto a los demás. Y aquí me voy más profundo. He visto niños cristianos o de padres cristianos que cuando entran a la casa del Señor no saludan a nadie, ¿sí? Pasan por ahí, hola. Corren por acá, por allá. No saben saludar a los hermanos. Al pastor. Ya ni se diga al pastor. Lo estoy metiendo mucho, pastor, ¿eh? No tienen respeto hacia los demás. Debemos de aprender a nuestros hijos que tengan respeto a los demás, y me involucro más en cuanto al respeto a los demás. Algunos están orando en la casa del Señor. Yo no sé si tienen reunión de oración aquí. Están orando aquí y hay niños que ¡guau, guau, guau! Shh. Hermana, no lo puedo controlar. Se me soltó de la cadena mi hijo. Hermana, por favor, retírelo para afuera. Ay, va de vuelta. Y el niño haciendo sus teatros. Eso es faltarle el respeto también a los demás hermanos. ¿Sabía usted que la casa de Dios es orden? La casa de Dios es orden. Hay orden desde el servicio de la coordinación, hay orden en la alabanza, hay orden en los que están sentados y adorando y alabando al Señor. Hay un orden. Dios es un Dios de orden. Debemos de enseñar a nuestros hijos el respeto a los demás. Debemos de enseñar a nuestros hijos a respetar las señalizaciones de tránsito. Bueno, hasta ahí nada más. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado de criar hijos rebeldes. ¿Entendió? Debemos de tener mucho cuidado de criar hijos rebeldes, porque aquellos hijos rebeldes, si usted no lo disciplina a tiempo, si usted no le da un par de varazos, ¿es bíblico eso? Pastor, pero usted me está sacando fuera de contexto de la palabra, porque esa palabra vara es la palabra del Señor. No, hermano, usted está equivocado. Porque la palabra vara en el hebreo es una rama ligera cortada de un árbol. No, porque si no nos vamos por el extremo. No, ¿cómo puede ser? No, usted es demasiado. No, hermano, el Señor nos
nos instruye a corregir a nuestros hijos, si son pequeños, hasta una cierta edad, si 10 años, de corregirlos con vara. Pastor, pero ¿y si ya mi hijo tiene 13 años, lo voy a corregir con vara? No, tenemos que hacer un equilibrio. Si ya tú desde pequeño, desde los 4 años hasta los 10 años, lo corregiste con vara, ahora siendo adolescente ya terminó la etapa ¿de qué? De la vara. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a corregir? Lo vas a corregir ahora con argumentos por la palabra de Dios, para que Dios te respalde, y tu hijo tiene que razonar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios trabaje en el corazón de ellos. O sea, hay que hacer un equilibrio, porque no vamos a agarrarlo a abrazos todo el tiempo. Así que los jóvenes se salvaron ya, Están salvados. Gracias, pastor. No, hermanos. Es importante formar a nuestros hijos en el temor y el respeto a Dios. Ese es el punto número 1. Vamos a pasar a otro punto. También el que tiene temor y respeto a Dios, cuando tiene situaciones difíciles en su vida, o como todos tenemos difíciles situaciones en nuestra vida, y en ese temor, en ese respeto a Dios, tenemos que tener una reacción ante los ojos del Señor. Y la reacción debe de ser como estos hombres que le voy a mencionar a continuación, que son Pablo y Silas. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 12. Y allí vamos a ver qué reacción tuvieron estos hombres que tenían respeto a Dios y temor hacia Él. Hechos, capítulo 16, versículo 22. Ahora sí bajó la señal del Wi-Fi, dije, porque empezó a crearse como un ambiente de enseñanza. No, porque estábamos duros todos. Hechos capítulo 16, versículo 22. A ver si libertad, Señor. Y aquí vamos a ver la historia de Pablo y Silas. Y vamos a ver que ellos en un viaje misionero fueron apresados. Y no solamente fueron apresados, sino que fueron maltratados incluso. Dice el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ordenaron azotarles, ¿con qué? Entonces no estaba lejos de las varas. Tenía razón. Ordenaron azotarles con varas. Versículo 23, y en la primera frase nos vamos a detener en la coma, respetando la orden gramatical. Versículo 23 dice, después de haberlo azotado, ¿cuánto? ¿Cuánto? Mucho. ¿Qué me quiere decir esta frase, que después de haberlo azotado mucho? Esto da a entender, amados hermanos, que estos hombres de Dios, temerosos de Dios, respetuosos de Dios, fueron prácticamente tomados presos, y injustamente, porque estaban predicando el evangelio, estaban expandiendo el evangelio. Pero aquellos magistrados ordenaron que los tomasen, y a simple vista se puede ver que literalmente les desnudaron las espaldas y los azotaron con muchos golpes de vara. Muchos golpes de vara. En otras palabras, si tú te puedes imaginar que cuando usted era pequeño, yo no sé cómo tu padre te disciplinaba, pero si un varazo te daba tu papá y te quedabas hasta privado, te quedabas, ¿no? Algunos no, le pegaban con la varita y ¡guau! Ahí se quedaron. Y luego volvían. ¡Ah! Bueno, imagínese que si un golpe de varazo usted lo sintió, pero hasta que el espíritu y el alma se le iba a salir. No, de verdad, hermano. De verdad, porque yo he sido también disciplinado muy drásticamente en aquellos tiempos, yo le digo. ¿Sí? Imagínese la misma situación de Pablo y Silas, pero ellos no recibieron uno, recibieron muchos. Dios mío. ¿Se puede imaginar esta situación usted? Muchos, uno tras otro, uno tras otro. Hermanos, y sigue diciendo el versículo 23, que después de haberlos azotado mucho a Pablo y Silas,
Los echaron en la cárcel, dice, mandando al carcelero que los guardase ¿con qué? Con seguridad, porque si por ahí se nos escapan. Versículo 24 dice, el cual recibió este mandato, o sea, el carcelero, los metió en el calabozo de más, adentro o afuera. En el más calabozo, dice, le metió en el calabozo de más adentro. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que Pablo y Silas, aún estando molido a golpes, lo llevaron, particularmente, lo encerraron en un calabozo, pero un calabozo, hermanos, según los historiadores, dice que fue un calabozo, pero muy frío, el más feo, el más maloliente, e incluso donde la luz no penetraba a ninguna hora del día. Tremendo. Tremendo, hermanos. Tuvieron persecución. Pablo y Silas tuvieron persecución por tener temor y respeto ¿a quién? A Dios. Y fueron perseguidos. El cual recibió este mandato, dice, los metió en el calabozo de más adentro. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Y les aseguraron, o les aseguró, los pies en el cepo. Estaban pasando un momento tan difícil, tan crítico, estaban en una adversidad tan tremenda, amados hermanos, estos hombres de Dios, que yo puedo ver que la condición en que ellos estaban no era de mucha alegría, ¿o sí? ¿O sí, hermanos? ¿Era de mucha alegría? No, no era de mucha alegría. Al contrario, ¿quién tendría que estar alegre después de haber sido golpeado, incluso de ser mandado al calabozo más feo? Tremendo. No era de mucha alegría. Pero sin embargo, amados hermanos, sin embargo, la reacción de Pablo y Silas ante esta situación adversa no fue con queja. ¿O sí? ¿Fue con queja? No. ¿Fue con amargura? ¿Culparon a Dios? No. En ningún momento se ve en las escrituras que Pablo y Silas dijeron, Señor, ¿por qué nos pasa esto si te servimos? ¿Por qué permites esto? Amados hermanos, yo quiero decirles algo muy interesante en esto. Dios quiere llevarte, o Dios quiere llevarnos, porque me incluyo incluso ahí, nos quiere llevar al punto que desarrollemos la piedad o el respeto y el temor hacia Él. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros desarrollemos la piedad o el respeto o el temor hacia Él? Porque llegarán a nuestra vida situaciones adversas. Y si alguien está pasando en esta tarde una situación adversa, Dios está hablándote que debes de reaccionar con piedad, con respeto y temor ante su presencia. Entonces, debemos de aprender a reaccionar ante la adversidad como hombres y mujeres que profesamos fe y que profesamos y que tenemos piedad. Entonces, en el versículo 25 vamos a ver cómo fue la reacción de estos dos hombres piadosos o temerosos y respetuosos a Dios. Versículo 25 dice, la reacción de ellos, dice, fue que ¿cómo dice? A medianoche. ¿Se acuerdan de ese corito? A la medianoche vino el esposo. ¿Se acuerdan esa? No, esos son tiempos míos, antiguísimos. Acá más modernos quizás. Dice, pero a medianoche dice la palabra del Señor, orando Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Cantaban. ¿Qué cantaban? DJ, tírate a la pista. No, porque si también dice, esa es una canción cristiana. Cantaban himnos a Dios. Y dice, y los presos los oían. Entonces, en el versículo 25, yo puedo ver que ante la adversidad que estuvieron pasando Pablo y Silas, ellos en primera instancia, ¿qué hicieron, amada iglesia? Fuerte a todos, ¿qué hicieron? Oraron. ¿Tienen convicción de eso o no? ¿Qué hicieron? Oraron. Oraron. La instrucción de parte del Señor. Te encuentras en momentos difíciles, ya sea cualquier situación que estés pasando, ¿qué debes de hacer en primer lugar? No dice que debes de renegar. No dice que debes de culpar a Dios. No dice que te debes de desquitar con tu
ayuda idónea o con tu cabeza de hogar. Porque pasa eso a veces en los matrimonios. Estamos con problemas por tu culpa, por tu culpa. Si es que no hubieses pensado así vos, no hubiésemos estado pasando esto, por tu culpa. Somos tan fáciles de echarle la culpa al otro, pero no somos fáciles para poder, como decía la adoración, no somos fáciles para entrar en nuestro aposento, derramar nuestro espíritu allí en oración y ruego ante los ojos del Señor. Hermano, si has invertido el orden de que cuando se te presentan las adversidades y no quieres orar en primer lugar, quieres solucionar los problemas a tu forma y a tus pensamientos filosóficos, si se podría decir así, estás cometiendo un gran error. Estás cometiendo un gran error, o estamos cometiendo un gran error. ¿Había dolor en los cuerpos de aquellos hombres? Sí. Sí, estaban en una condición terrible, en un calabozo tremendo. Eran condiciones sumamente adversas, pero ellos empezaron orando y enseguida esa actitud de oración pudo tener una reacción incluso temerosa y respetuosa a Dios y los llevó a cantar himnos a Dios. Y yo me imagino a Pablo y a Silas que estando allí golpeados todos cantando un himno. Y un himno, yo no sé si usted se acuerda, que aparece allí en coros celestiales, que desde muy pequeño yo lo aprendí, que dice: dad al Padre toda gloria. ¿Algunos se acuerdan ese himno? Algunos nada más. Es impresionante, hermano. Yo me imagino, me hago la película de cómo estos hombres no se doblegaron ante la adversidad. Escuche bien, fue más grande el amor que tenían por Dios. Fue más grande el respeto y el temor que tenían hacia Dios, que no les importó su situación. Hermano, déjeme decirle que usted, si está pasando hambre en su casa o no tiene trabajo, usted debe de seguir al Señor, no cuando tiene abundancia, sino que cuando también está pasando en escasez, debe de serle fiel a Dios en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar, iglesia. No cuando hay abundancia, sino también cuando hay escasez. Cuando hay problemas, escuche bien, cuando aún tiene mayor problemas, usted se tiene que levantar en respeto y en temor a Dios, en buscar su rostro, en venir a congregarse y no apachurrarse, y no quedarse, y no desganarse o no desanimarse, sino levantarse nuevamente como fiel varón de Dios o mujer de Dios y valiente, que un día le prometió el Señor, porque Dios escuchó tu oración, que un día le dijiste: Señor, te seguiré a pesar de todo lo que pase, ¿o no? Pase lo que pase, aunque esté enfermo, voy a seguirte, te voy a ser fiel. Pero parece que en algunos ya cambiaron eso. Están con un poquito de fiebre. Ay, no, ya me quedo en casa, me estoy muriendo, tengo fiebre. Le voy a llamar al pastor: pastor, no voy a venir a la casa del Señor. Hermano, una pequeña fiebre te va a detener venir a congregarte. Con ese silencio me dijeron que sí. ¿Y por qué no responden entonces? Digan no. Y bueno, hermano, están vivos, ¿no? Están vivos acá. No, hermano. No le debe detener la adversidad para venir a buscar del rostro de Dios. ¡Oh, Señor amado! ¿Qué voy a decir yo de los obreros entonces? Ah, no, porque pasa esto también. Porque los obreros que como tienen cargo, tienen un lugar específico donde ocuparse, no pueden faltar a la casa del Señor porque tienen una responsabilidad con el Señor. He visto obreros así. Ah, no vienen solamente por cumplir, ya está. Ah, sí, tengo que cumplir. Bueno, si de mala gana voy igual. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Si el pastor no sabe. Viene el pastor: hola pastor, ¿cómo está? Entra al servicio, los que están en la puerta, anda a saber. Pero cuando se les deja de hacer funcionar en el servicio de la obra, ya no vienen. Ya ponen excusas. Adversidad, no pueden llevar o sobrellevar esas cosas en su vida. Hermanos, es triste. Pero seamos como Pablo y Silas. Seamos como Pablo y Silas. No digo que tú eres un Pablo, no digo que tú eres un Silas, no estoy diciendo eso. Tengamos la actitud
de Pablo y Silas. Imitemos su fuerza, su valentía ante los ojos del Señor. ¿Sí? ¿Quién quiere darle un fuerte aplauso al Señor? Déselo a Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Muy bien, estamos avanzando ya. Y bueno, después usted, si usted quiere en su casa, sigue leyendo la historia. Usted va a saber cómo va a terminar la historia impresionante, porque ya después viene un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el apóstol Pablo también, amados hermanos, nos enseña que debemos de ejercitarnos, escuche bien, debemos de ejercitarnos en el respeto y en el temor a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Que debemos de ejercitarnos? Sí, Señor. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Primera de Timoteo 4:7, Pablo le escribe una carta a este pastor joven llamado Timoteo, y solamente voy a tomarme, no, yo no sé si está en pantalla, estaba solamente, ejercítate para la piedad. Atrás, más atrás, hermano. El texto bíblico, por favor. Ahí está, ahí no, hermano. Solamente voy a tomar esta frase para poder hablar de ejercitarse. Ejercítate para la piedad. Esa es la instrucción de Pablo a Timoteo. Y hoy esta instrucción también es para la iglesia de Banfield, es para la iglesia La Hermosa, es para todas las casas de oraciones que el Señor está en cada lugar. Ejercítate para la piedad. Y ya lo he dicho, hermanos, que la palabra piedad es temor, reverencia y devoción. ¿A quién? A Dios. Bien. La palabra aquí, cuando aparece o cuando Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate, en la mente de Pablo estaba la figura de un atleta que se ejercitaba cotidianamente o constantemente. El verbo ejercitarse, ahí está, ahora vamos a ponerlo allí. El verbo ejercitarse viene del original griego gymnazo. Esta palabra griega significa ejercitar, literalmente. ¿Sí? Ejercitarse del griego gymnazo significa ejercitar. De esta palabra gymnazo se deriva la palabra gimnasio. Y algunos ya lo deben de saber, porque aquí yo sé que hay muchos hermanos de Berea, porque están constantemente estudiando la palabra del Señor, y espero que sean sabios y no sabiondos, porque me quedó marcada esa enseñanza, me quedó muy marcada, ¿no? De verdad, hermano. Lo compartí allá en la congregación donde estamos trabajando en la obra, y dije, Señor, de verdad, ¿cuántos sabios habrá dentro de tu casa y cuántos sabiondos habrá? Entonces, de esta palabra gimnazo se deriva la palabra gimnasio. Mi pregunta para usted es, ¿qué hace la gente cuando va a un gimnasio? Se va a ejercitar. Se va a ejercitar sus brazos, sus piernas, etcétera, etcétera. Va a hacer ciertos entrenamientos para estar en forma. Y eso es lo que Pablo tenía en mente. Pastor, ¿hasta qué hora? 3 horas. Listo, gracias, pastor. ¿Sí? No, voy a tratar de ser breve. Entonces, alguien que va al gimnasio va a ejercitarse y va para estar en forma. En otras palabras, como parafraseando a Pablo, Pablo le está diciendo a Timoteo de esta manera. Timoteo, le dice, entrénate. ¿Pero qué, con pesas? ¿Corriendo? ¿En qué se debe de entrenar? En su palabra. ¿Para qué? Para que produzca ¿qué? El título del tema. Respeto y temor ¿a quién? A Dios. Entonces Pablo le está diciendo, Timoteo, entrénate. Pero ese entrenamiento, amada iglesia del Señor, tiene que ser voluntaria. ¿Sí o no? Voluntaria. Porque Dios diseñó al ser humano con voluntad. Dios no te va a obligar a que hagas algo que tú no quieras hacer. No sé si me entendieron. Dios no va a obligarte a ti a hacer algo que tú no quieras hacer. Dios dice, voluntariamente, obedéceme. Voluntariamente, entrénate, ejercítate. Entonces Pablo le dice, Timoteo, entrénate de manera voluntaria, cotidianamente, en el temor y el respeto a Dios.
Pero esto, hermano, debe de ser cuando me acuerde o cada día. Cada día. Cada día. ¿Por qué me debo de ejercitar, pastor? ¿Por qué me debo de entrenar en el temor y el respeto a Dios? ¿Por qué? Porque vendrán situaciones difíciles en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía. Si tú no estás ejercitado en el respeto y en el temor a Dios, entonces ¿cómo vas a afrontar dichas situaciones? Y lo típico, hermano, que pasa, y voy a agarrar el tema del matrimonio, lo típico que pasa en los matrimonios. Se están preparando para venir a la casa del Señor y en su casa discuten, escuche bien, o pelean y no se disculpan. Y vienen así a la casa del Señor. Y se sientan y alaban al Señor. Señor, mire, incluso ¿sabes qué? Señor, perdóname por favor porque hoy te fallé, le fallé también a mi esposa, a mi esposo. Gracias, Señor, y ya está arreglado el asunto. Yo le pregunto, ¿en primera instancia bíblicamente es así? No, pastor, pero ¿qué me está diciendo? Pero si ya le pedí perdón al Señor y ya también le voy a pedir perdón a mi... Pero la Biblia nos enseña eso, hermano. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Número uno. Después de haber confesado nuestras ofensas unos a otros dentro del matrimonio, entonces luego iremos los dos a la presencia del Señor para que Él nos, ¿qué? Nos perdone. Y algunos hacen a la inversa. Entonces, hermanos, todo matrimonio no es perfecto, pero debemos de saber que si desde casa traemos esas cosas a la presencia del Señor y no queremos perdonarlos, porque hermano, no es difícil, sino cuesta perdonar. Porque si yo digo que es difícil, escuche bien, si yo digo que es difícil perdonar, me voy en contra de la palabra. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando dice la palabra que no son gravosos, está diciendo que no es difícil. No sé si me entiende usted, hermano. Entonces, ¿cuesta perdonar, sí o no? Vamos. ¿Cuesta perdonar, sí o no, hermano? Sí, cuesta perdonar, hermanos. Mío, cuesta. ¿Cómo no va a costar? Dígame usted, bueno, si hay aquí hermanas que no les cuesta perdonar, gloria sea el Señor, hermano. Pero del otro lado, vas a tener una persona que no te va a querer perdonar. Porque no quieren dejar el orgullo. No quieren dejar su postura. Porque usted sabe que dentro de los matrimonios buscan en las dos personas quién tiene la razón y quién no tiene la razón o no. ¿O no es así, hermano? Vamos a ser sinceros, pues, hermano, ¿me entienden o no? Porque si no, vamos a encontrar la iglesia perfecta aquí. Todos pasamos tremendos errores y problemas en los matrimonios. Fallamos. Pero en esa falla, escuche bien, esto también quiero que aprendamos todos. Porque en la falla que nosotros tengamos en el matrimonio, a veces las esposas esperan horas para pedirle perdón al marido, esperando que la esposa le pida perdón. Y el marido también espera que la esposa le perdone y pasan horas esperándolo. Hermano, la Biblia no nos enseña eso. No, yo te voy a perdonar. Yo te voy a perdonar cuando yo sienta. Cuando Dios ponga el sentir en mi corazón, allí te voy a perdonar. Y dígame, yo le pregunto, ¿no? A aquellos que piensan así, ¿dónde dice eso en la Biblia? Porque yo no encuentro eso en la Biblia, hermano. O se compraron o hicieron otra Biblia, otra traducción ustedes. La Biblia, hermanos, cuando uno tiene el Espíritu Santo dentro, morando, cometió un error. Escuche bien esto, hermano. El Espíritu Santo lo reprende a los 3, a los 5 minutos. 5 minutos lo reprende el Espíritu de Dios. Y te dice, has hecho mal las cosas, ve y pídele perdón. Pero en algunos no pasa eso. El Espíritu Santo se contrista. ¿O no se contrista? Se contrista, se entristece. Si yo sé que he cometido una falla, vení, voy a hablar. Te hablé mal, me expresé mal, te dije algo mal, perdóname. Por eso debemos de ejercitarnos en la piedad,
en el temor, en el respeto a Dios. Los ojos de Dios están sobre tu casa, hermano, sobre tu casa. ¿O no están ahí? ¿No están los ojos de Dios sobre tu casa? Están sobre tu casa. Tú te mueves a la pieza, está Dios. Te vas al baño, está Dios. Estás trabajando en tu casa, está Dios. Estás sentado a la mesa con tus hijos compartiendo los alimentos, está Dios. El temor a Dios, el respeto a Dios, hermano, constantemente. En nuestro matrimonio, hijos. Hoy no voy a hablar de economía porque si no me van a sacar de acá. Pareciese que los pastores estamos empecinados en meter la mano al bolsillo de las ovejas, ¿no? Bueno, en la economía también, hermano, pero bueno, ya usted saque sus propias conclusiones. Debes de estar en forma. ¿Para qué? Para que tengas reacciones conformes a la palabra de Dios. Y hermano, también lo que les pido encarecidamente al pueblo de Dios, que vayan desligándose de la terquedad y de la necedad, porque eso se ve constantemente en la vida de cristianos. Hermano, es así. No es así como usted. Le estoy diciendo, no, yo me mantengo en esta. Para usted es así, pero para mí no. Dios mío. Yo digo la verdad, Señor, ¿qué tiempo nos ha tocado vivir? Porque en estos tiempos hay cristianos verdaderos, sí, pero hay unos super cristianoides, hermano, con todas las letras se lo digo así. Terrible. Entonces, desarrollemos temor y respeto a Dios, ejercitando la mente, el espíritu, el alma y el cuerpo, porque debemos de acercarnos cada vez más a Dios y debemos de conocer más a Dios y a su palabra. Se terminó la enseñanza. Dios mío, ¿ves? Ya hasta me marcaron con el paso. Yo dije, ¿ves? Bueno, vamos terminando. El alarma justo dijo. Bien. Un hombre, por otro punto, un hombre y una mujer respetuosa y temerosa de Dios, escuche bien, sin duda son gente de bien, ¿sí o no? No. ¿Están de acuerdo conmigo? Un hombre y una mujer respetuosa y temerosa de Dios, sin duda que son gente de bien, ¿sí o no? Sí, son gente de bien. Son gente que no hacen el mal. Son gente productiva. Son gente sana en su mente, en su espíritu y en su cuerpo. Escuche bien esto. En teoría, debería de producir, esta clase de personas, debería de producir aceptación en la gente. En teoría. Pero, mire qué contradicción, porque la Biblia nos da una advertencia de que no siempre los que respetan y temen a Dios serán apreciados por los demás. Segunda de Timoteo 3:12, mire lo que dice respecto a lo que acabo de mencionar. La Biblia nos da una advertencia de que no siempre los que respetan y temen a Dios son apreciados por los demás. Segunda de Timoteo 3:12, y ahí en pantalla está, comienza diciendo en la primera frase, también todos los que están aquí, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Y también todos los que, ¿qué quiere decir esa frase? Y también todos los que quieren. ¿Qué quiere decir o qué me da a entender? Esta frase me da a entender que no todos quieren. Algunos quieren y otros no quieren. Ahora, ¿quiénes son los que no quieren, pastor? Y son aquellas personas que son conformistas. Por ejemplo, personas que hayan escalado, vamos a decir así, un nivel de escalón espiritual y decir, no, yo con esto así ya estoy tranquilo, pero que el Señor no me saque lo renegón porque me gusta ser renegón. No pasa nada, aparte porque Dios es amor, como siempre tienen esa clase de frases. Y esa persona se quiere quedar en ese estatus y siempre quiere estar en esa misma condición de estar constantemente siendo una persona que agravia a otra con sus actitudes, etcétera, y no quiere desarrollar la piedad. Son aquellas personas que no quieren. Como en esta tarde sé que personas también hay que no quieren, pero también sé que hay personas que quieren. Entonces dice, también todos los que quieren
¿Qué dice a continuación? Vivir ¿cómo? Piadosamente. Vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sucederá? Padecerán persecución. No le estoy mintiendo lo que estoy diciendo. El que quiere vivir con temor y respeto a Dios dentro de la casa del Señor, en su trabajo, en su casa, en donde sea, muchos no lo aceptarán. Tendrán persecución. Bueno, y hablando aquí dentro de la congregación, ese santurrón, ¿qué se piensa? Que porque sabe más que yo y porque está al lado del pastor, ya que ese es el mero mero. No, hermanos. Dentro de la casa del Señor hay cristianos carnales todavía. Así es, Señor. No, nadie dijo nada. Dentro de la casa del Señor, ¿hay cristianos carnales bíblicamente, sí o no? Sí hay cristianos carnales. Hay gente todavía que es carnal, que se sigue manifestando con todo lo que es en cuanto a los deseos de su propia carne. Jóvenes que en esta tarde creo que hay. ¿Sí hay? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levante la mano, por favor. Bien, muy bien, hermanos. Jóvenes, por ejemplo, que se quieren mantener puros hasta el día de su matrimonio, dentro de la casa del Señor. Estas personas que yo dije que son cristianos carnales, empiezan a perseguirlos, empiezan a despreciarlos, a denigrarlos. No, pastor, no, usted está equivocado. ¿Por qué? Porque yo no he escuchado. Hermano, no es necesario todavía que hable. No es necesario que hable la persona, porque una persona puede denigrar de un pensamiento, puede despreciar de un pensamiento. Porque yo no he visto a nadie, pastor, usted se está equivocando. No, hermano. Ya con la actitud de la persona puede estar cometiendo pecados ante los jóvenes que se mantienen puros hasta el día del matrimonio. Y déjenme decirles, jóvenes, aquellos que se mantienen puros tendrán una bendición tan grande de parte del Señor que ustedes lo verán con sus propios ojos si el Señor no viene. Por eso, amados hermanos, nuestros hijos que todavía son puros, debemos de mantenerlos y llevarlos al altar hacia el Señor. Pruebe, escuche bien, hermano, para todos, probemos querer obedecer a Dios o más a Dios. Probemos desear caminar en santidad. Probemos andar en honestidad, en integridad, y no quepa la menor duda que se van a burlar de usted 3 o 4 por ahí que andan pululeando dentro de la casa del Señor. Se burlarán de usted, pero no te desanimes. Y algo para poder entender esto, ¿se acuerdan de la historia de aquellos 3 jóvenes que terminaron en el horno de fuego? ¿Cómo se llamaban? Uy, hice una mezcolanza. Vamos a arrancar. Sadrach y Abednego. Ellos no se dieron abrazo a torcer. Hombres temerosos, respetuosos a Dios. Y ellos dijeron, no nos vamos a postrar ante ningún Dios. Nosotros nada más nos postramos ante el Dios creador de todas las cosas. Ellos demostraron ese temor y el respeto a Dios. Por eso, hermanos, amados jóvenes y toda la iglesia, debemos de mantenernos en nuestras convicciones firmes y sólidas con Dios. Porque eso va a provocar reacciones en las personas. Y escuche bien, y aunque provoque reacciones en las personas que no son piadosas, eso quiere decir que estás caminando bien ante los caminos del Señor y a los ojos del Señor. Primeramente debes agradar a Dios. Quiero terminar aquí, pero no puedo. Bien lo dije de un principio. Cristianos carnales que no respetan y temen a Dios, número 1, entristecen al Espíritu Santo. ¿Sabían eso ustedes? Cristianos carnales que no respetan y temen a Dios, entristecen al Espíritu Santo que mora en ellos. Escuche bien solamente, para no entrar en materia más de estudio. La Biblia nos dice solamente en la carta a los Efesios que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pastor, pero ¿cómo yo puedo contristar al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo? Haciendo cosas indebidas, hermano.
Por ejemplo, comentarios que no son apropiados, con tus acciones, con tus comportamientos, con tus conductas e incluso con tu tacañería, contristas al Espíritu Santo de Dios. Y escuche bien, y todo esto afecta los frutos del Espíritu. ¿Cómo que afecta, pastor? ¿Qué? Si contrista el Espíritu, si contristo al Espíritu Santo, voy a afectar los frutos del Espíritu de Dios. Sí. ¿Cómo? Explíqueme. El amor se empezará a enfriar. El gozo se irá. Y algunos que no tienen gozo, por eso tienen caras largas, amargadas. Que aquí todos veo que están sonrientes, por más que tengo en el barbijo. Sonríe que Jesús te ama. Entonces, mis hermanos, no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios. El que ha contristado al Espíritu Santo de Dios y ha afectado los frutos del Espíritu Santo, también aquellos que han contristado, también se han vuelto impacientes, no saben esperar. Y no solamente eso, amados hermanos, porque aquellos también que no respetan y temen a Dios, pueden apagar, escuche bien, pueden apagar al Espíritu de Dios. Uy, Dios mío, ¿cómo vino hoy el pastor? No solamente contristar, no. También puedes apagarlo. Uy, ¿y de qué manera, pastor? Bueno, la carta a los tesalonicenses, solamente escúchelo. En el capítulo 5 dice, no apaguéis al Espíritu. Escuche bien, cuando habla de apagar el Espíritu, da la idea de apagar su influencia en nosotros. O sea, en otras palabras, como que la voz de Dios se va diluyendo y como que se va apagando, pero obviamente que Él sigue en nuestro cuerpo. ¿Sí? El ejemplo más claro es de una fogata, que si tú quieres que permanezca encendida aquella llama de calor, ¿qué tienes que ponerle? ¿Qué tienes que ponerle, hermano? Leña, no, dice gasoil, dice el otro. No, hermano. Nafta, no, leña. Para que empiece a arder. Entonces, cosas que pueden apagar el espíritu, escuche bien, uno de los ejemplos nada más corto. Cosas que pueden apagar el espíritu son personas que pagan mal por mal. Uy. Esto me hizo, también no se la va a acabar, también se la voy a devolver. Apagan el espíritu de esa manera. Bueno, no quiero más seguir alargando, voy a terminar con otra historia. Se da cuenta que 15 hojas le queda chico, pastor. ¿Sí? Yo tengo también la misma, las 15. Vamos a terminar con esto. Por último, hay promesas para los que son temerosos y respetuosos de Dios, que solamente se lo dejo eso porque no lo voy a desarrollar. Por último, vamos a ver una historia de un hombre llamado Saúl, que usted lo debe de conocer hasta por video. Y este rey no tuvo respeto por la palabra de Dios. Dios, escuche bien, había dado una orden y le dijo, ve y destruye a los amalecitas. Empezarás desde el rey Agag hasta el más pequeño, sus ganados, sus pertenencias. Vas a destruir todo. Ahora, mi pregunta es, ¿saben por qué Dios le dijo que destruyera a todos los amalecitas y a sus pertenencias? ¿Saben por qué, hermanos? Porque los amalecitas, si usted lo pone en pantalla también, amado hermano, los amalecitas en la Biblia representan todo aquello que es contrario a Dios. Todo aquello que se revela contra Dios. Eso representan los amalecitas allí en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, los amalecitas representan todas las pasiones desordenadas. O sea, el pecado representan las cosas que nos desvían de Dios. Entonces, a esto también me puedo hacer en memoria de un poco de lo que dijo el apóstol Pablo. Hagan morir en vosotros lo terrenal. Impresionante. Vamos a la historia, rapidísimo, que ya vamos a ir terminando. Primera de Samuel 15:16, por favor. Y vamos a ver cómo este rey no tuvo temor por Dios. No tuvo temor con Dios y su final fue trágico. Primera de Samuel 15:16. Respeto y temor a Dios. Dice la palabra del Señor.
Entonces dijo Samuel a Saúl. Samuel era un profeta de Dios que respetaba la palabra de Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. Le hice una pregunta: ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? La respuesta es sí o no. Sí. ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? La respuesta es sí. Versículo 18. Y Jehová te envió en misión. Escuche bien esto. Y Jehová te envió en misión y dijo. En otras palabras, le habló Dios y le ordenó Dios. ¿Qué le dijo Dios? Ve, le dijo, y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Versículo 19. ¿Por qué pues, dice, no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Y escuche, la palabra oído significa obedecer. En otras palabras se lee así: ¿por qué no has obedecido a la palabra de Dios? Sino que vuelto, dice la escritura, el botín has hecho que como, lo bueno o lo malo ante los ojos de Jehová. Y me detengo por un breve instante aquí. Sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. En la versión lenguaje actual dice: ¿por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? ¿Acaso, amados hermanos, Dios no dijo que destruyera todo? Sí. Pero Saúl vio otras cosas y él pensó que era bueno para Jehová y no obedeció la palabra de Dios. Esto nos enseña, escuche bien esto, que cuando a ti y a mí el Señor nos dice: deshazte de una vez por todas de esta área, lo que te está obstruyendo caminar en santidad, ya sea la amargura, ya sea el rencor, ya sea lo que sea, pecado, hermano, Dios te dice: deshazte de una buena vez. Pero si no lo hacemos, corremos un grave riesgo. Y tarde o temprano te darás cuenta de ese gran riesgo que pudiste producir por no obedecer la voz de Dios. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel y le dijo: antes bien, Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Era verdad? ¿Había obedecido Saúl la voz de Jehová? ¿Qué mostró Saúl en esto, amados hermanos? Saúl lo que estaba mostrando era necedad. Necedad. Él dijo: he obedecido la voz de Jehová. Esto me hace ver, amados hermanos, en los tiempos de hoy de la iglesia, que hay gente que se ve que tiene un evidente error y está rotundamente equivocado, y ellos no quieren reflexionar, no quieren reconocer, siempre quieren tener la razón, y la respuesta de ellos es: no, yo estoy bien y tú estás mal. Y son tan osados, amados hermanos, que tienen todavía la actitud de poder confrontar incluso a los siervos de Dios. Ya no hay respeto por los pastores del Señor. Ya no hay respeto por la esposa del pastor. Ya no hay respeto por los hijos del pastor. Se ha perdido ese respeto, amada iglesia. ¿Cuándo has visto una oveja levantándose al tú por tú con el pastor? ¿Cuándo has visto tú levantar una oveja a querer tutearse con el pastor? Ya no lo tratan de usted, lo tratan de che, lo tratan como un familiar más, y no hay un respeto mutuo, hermanos. Gente que está en un evidente error, rotundamente equivocado. No quieren reflexionar, están necios. Como dice el refrán: no hay nada peor ciego que no quiera ver. Y Saúl estaba así. Él sabía que había desobedecido a la voz de Jehová, y él dijo claramente: he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Cuál fue la orden de Dios? ¿Que perdonara la vida del rey Agag? No. Pero Saúl quiso ser más bueno que Dios. Saúl perdonó al rey Agag, pero todo fue de su iniciativa. Como diciendo: ¿cómo voy a matar a este rey y todo lo que posee? Yo decido no hacerlo. Escuche bien, amados hermanos. Congregaciones en la actualidad. Hay hermanos
que no quieren recibir la disciplina que es dada por Dios e infundida por los pastores. Ya no quieren recibir disciplina. Y es esa disciplina por un motivo específico. Y algunos que son sabiondos, espero que no haya aquí sabiondos, ven que alguna persona fue disciplinada y se acercan al pastor y le dicen: pastor, ¿por qué la disciplinó a tal hermana, a tal hermano? Si mostraba piedad, mostraba respeto. Yo creo que, pastor, que si yo hubiese sido pastor, lo hubiese hecho mejor que usted. Si yo hubiese sido pastor de esta congregación, yo lo perdonaría. Algunos tienen esas clases de deducciones. Pero déjeme decirle, hermano, que esas personas que están evidenciando, están mostrando la misma actitud de Saúl, la necedad. Si Dios sabe por qué le ha dado la autoridad al pastor para disciplinar personas, es que ha mostrado actitudes que no son respetuosas, que no son temerosas ante los ojos de Dios. Y las ovejas deben de ir acompañando al pastor por las decisiones que ha tomado para el bien de la iglesia. Porque una manzana podrida va a podrir todo el cajón de manzana. Y Dios pedirá cuenta al pastor, no le pedirá cuenta a usted. Dios tendrá que pedirle cuenta a su siervo, tarde que temprano, hermanos. Saúl estaba en una necedad. La Biblia dice que si alguno peca contra su hermano, ve y repréndele. El segundo paso es: si no, toma contigo 2 o 3 testigos. El número 3, si no hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, nadie, despídelo de la iglesia. Excomulgado. ¿Cuántas situaciones que pasamos los pastores? Perdonando y perdonando, perdonando y perdonando. Y tanto perdón, pareciese que a los pastores lo agarraron ya de la mano, el brazo, el cuello y todo. ¿Por qué es pastor me tiene que perdonar? Porque es pastor me tiene que aguantar todos mis berrinches. No es así, hermano. Hey, pastor, pero ¿qué pasó con la misericordia? ¿Y qué pasó con la misericordia, pastor? Escuche bien. Misericordia se muestra a una persona cuando se arrepiente, iglesia. No, nadie dijo amén a eso. Misericordia se presenta a una persona cuando se arrepiente, cuando muestra frutos dignos de arrepentimiento. Pero si quiere mantenerse en su necedad, si quiere mantenerse irrespetuoso a Dios, sin temor a Dios y sin respeto a los ministros, entonces no queda más que despedirlos. Aunque nos duela en el alma, hermanos. Aunque nos duela en el alma, esa persona tendrá que reflexionar, tendrá que pensar en su casa, en la calle, que en la casa donde estaba congregándose tenía el amor de los pastores, tenía el amor de ustedes. Por su necedad se dejó arrastrar. Saúl le perdona la vida al rey Agag. Después le echó la culpa a todo el pueblo. Dice el versículo 21: mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas y las primicias del anatema. Hoy se puede ver también un montón de Saúles pastoreando en iglesias. Y no quiero criticar a nadie, solamente lo estoy diciendo en forma de observación. Porque hay falsos profetas, hay falsos pastores. Iglesias de sana doctrina, hermanos, hay contadas. Escuche bien, y no por idolatrar a la institución de casa de oración, sino que doctrina sana en iglesias hay pocas. Hay más congregaciones que se han dedicado a llenarle prácticamente a poder llevar a la persona que su actitud se enorgullezca. Iglesias emergentes, como siempre lo han escuchado quizás al pastor general de la institución: saca el campeón que hay en ti, tú puedes hacerlo todo. Gente que están engañadas, metidas en esas congregaciones. Y quizás hay gente en este lugar que han salido de esas congregaciones. Pero quiero decirte que pocas iglesias de sana doctrina quieren pagar el verdadero precio por el Señor. Quieren vivir como Dios nos manda. Mas el pueblo, dice, tomó el botín de ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Versículo 22: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Samuel le dijo a Saúl: Saúl, ¿se complace Jehová en que tú hagas tu propia adoración con animales inmundos, o en que se obedezca a la palabra de Jehová?
Y le termina respondiendo: ciertamente, dice la Escritura, el obedecer es mejor que los sacrificios. Escuche bien, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Dios de la grosura de los carneros. Versículo 23: porque como pecado de adivinación es, ¿qué cosa? Es la rebelión. La rebelión es un pecado. Y este pecado de la rebelión ha llevado a muchos a no respetar la palabra de Dios, a no tener temor por Dios. La rebelión está al mismo nivel de la adivinación. Si tú no te conformas con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y quieres inventar tus propios métodos, tus propias cosas, tú estás cometiendo el pecado de rebelión. Es como si consultaras con los adivinos. Por eso, cuando el pastor trae palabra fresca a este lugar, escuche, hermano, escuche y aprenda. Nunca refute, nunca confronte, iglesia. Las ovejas comen de la mano del Señor, que le ha dado palabra de Dios a su pastor. Su pastor está horas y horas estudiando para que usted pueda recibir un buen alimento lleno de vitaminas. Por cuanto dice: desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Y esta es mi conclusión. Por cuanto tú no respetaste la palabra de Dios y no te conformaste a lo que Dios te dijo, el Señor desechará a muchos. A muchos desechará el Señor. Y quizás yo no conozco acá, yo no sé cómo están acá, pero sé que, hermanos, que por esta casa de oración han pasado muchas personas, muchas, que aparentemente, entre comillas, profesaron piedad a Dios, respeto a Dios, y hoy no están más en medio de este lugar, porque Dios los sacó, Dios los desechó, porque no eran de provecho para esta obra. Solamente nos queda a nosotros como pastores y usted como iglesia a que ore por aquellas personas para que un día se arrepientan genuinamente. El que rechaza la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y no quiere recibir sus palabras, ya tiene quien los juzgue. La palabra que ha hablado, ella misma la juzgará en el día postrero. Conclusión: respetemos la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios escrita. Pablo dijo: recibid con mansedumbre la palabra implantada, para que por ella crezcamos. Le invito a orar, por favor. Incline su rostro. Respeto y temor a Dios. Respeto y temor a Dios. Si tú en esta tarde, noche, tienes algo en contra de tu esposo, de tu esposa o de tus hijos, si o incluso aquí en la misma casa de oración tienes alguna indiferencia con algún hermano, si tú dices que amar a Dios y tener temor por Dios, luego de terminar la reunión te acercarás y lo abrazarás y le pedirás perdón. Dios quiere que su pueblo ponga en obra su palabra. Dios no quiere solamente que lo tengas como un conocimiento. Señor, pon tu respeto en nosotros. Respeto y temor ante tu grandeza. Respeto, Señor, en este caso a lo que tú nos has dicho. Respeto a tu palabra, a lo que has establecido. Y no tenemos que estar inventando nada. No tenemos que andar buscando tener revelaciones extrabíblicas. Porque si alguno no se conforma a las sanas palabras y limpias palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha enorgullecido. Tu palabra dice que está en ignorancia, se ha vuelto loco. Señor, guárdanos de esas cosas. Guarda el corazón de tu pueblo. Guárdanos del corazón de apariencia. Ese corazón de apariencia del que tú eres el sentido correcto de tus palabras. Que seamos respetuosos ante tu presencia.
Que cada día te amemos más y más. Que nos enamoremos de ti apasionadamente. Que nos enamoremos de tu poderosa presencia. Así podemos caminar con temor, con reverencia y con devoción a ti. Gracias por tu palabra. Gracias por darme la oportunidad una vez más de estar aquí en Banfield, Señor. Gracias. Porque tú eres el que abres las puertas. No hacemos fuerzas humanas para poder estar predicando en los lugares que queremos predicar. No, Señor. Eres tú. Gracias, Señor, también por los hermanos que están a través de las redes sociales, que han recibido tu palabra. Y sé que a ellos les has hablado, a sus familias personalmente. Porque tu palabra, Señor, debe de ser predicada, anunciada a todo el mundo. Gracias por la plataforma de Facebook. Gracias, Dios mío, gracias. Cuánto amor por nosotros. Nos trajiste, Señor, de las tinieblas, nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, porque hoy hemos recibido más de ti. Gracias, Dios mío. Consuela los corazones. Consuela, Dios mío. Abrázalos y dale, Señor, un entendimiento. Renueva su entendimiento a través de tu palabra. Gracias por los pastores de este lugar. Gracias por el pastor, Señor Jorge Cabral, su esposa María, por sus hijos, por los hermanos que están sirviendo en la música, la alabanza. Gracias, que sean hombres y mujeres piadosas delante de ti, como los servidores que están en la puerta, en la coordinación, todos en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia.